Bueno, un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, hoy miércoles, mitad de semana, y bueno, recordarles y hacer una invitación a todos nuestros seguidores. Próximo viernes tenemos una maratón especial, estamos de nuestro segundo aniversario, esta emisora Busco en Wow. Ti. Entonces tenemos una maratón especial y un tema que se ha escogido es permanecer en la fe. Yo creo que es algo que nos afecta a todos. Tenemos a circunstancias, a situaciones y la fe se nos cae por completo, nos derrumbamos por completo y allí nos quedamos. Entonces ya Así es. como creyentes, como cristianos, realmente sabemos que sí, que vamos a estar fallando en la fe, claro que sí. Pero lo importante es no quedarnos donde estamos, sino avanzar y saber que el Padre siempre nos va a dar guía y la protección para estar donde tenemos que estar. Así es que bueno, uno de los segmentos, Descubriendo tu potencial, cual conduce la profeta Leonor Santa María y el apóstol José Ramón Santa María desde la ciudad de Miami, casa paterna Mi Pan. Así es que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Bueno, muy, pero muy buenos días. Estamos agradecidos con el Padre Celestial porque definitivamente nos permite una vez más estar en este programa Descubriendo tu potencial y pues sacar lo que tiene que ver con los niveles de responsabilidad. Uno de nuestros potenciales es la responsabilidad que nosotros debemos asumir en todo momento. Somos responsables de nuestra bendición, somos responsables de nuestro fracaso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esto es un tema que nos atañe a cada uno de nosotros y que nosotros debemos meditar, tomar tiempo para meditar. Descubrir el propósito es nuestra responsabilidad. Cuando yo sé que el Padre puso talentos en nosotros, que puso habilidades, que puso tantas cosas en nuestra vida, entonces nosotros debemos sentarnos, analizar y ver cuáles son las habilidades, las responsabilidades que tenemos enfrente. Es decir, cuáles son las circunstancias que nos rodean para lograr el objetivo que nuestro Padre Celestial ha determinado. Así que yo creo que este programa va a ser muy, muy importante. Y vuelvo a repetirte, siempre debes sacar un tiempo a la semana, un día, media hora, una hora, el tiempo que tú consideres y sentarte a ver cuál es tu potencial y cuándo lo sacas, cómo lo sacas y en qué momento lo sacas y qué tipo de potencial debes sacar. Yo creo que hoy la responsabilidad es nuestro tema y yo creo que es de mucha, mucha, mucha bendición lograr enfrentar eso y decir cuál es la responsabilidad que yo estoy asumiendo, cuál es la responsabilidad que me toca a mí asumir y qué tipo de responsabilidad, porque hay muchas de ellas. Entonces, bueno, yo creo que hay muchas que vamos a describir en esta mañana o varias que vamos a describir en esta mañana para que así tú saques tu potencial y digas, oye, es verdad, vamos a seguir esa línea que el Padre nos está marcando. Sí, que una persona es responsable cuando toma decisiones y acciones y se responsabiliza de sus consecuencias. La primera responsabilidad que tenemos es con nosotros mismos, ¿no? Nosotros tenemos 24 horas, todos los seres del mundo tenemos 24 horas para vivir, para tomar acción, para hacer nuestro trabajo, son 24 horas que tenemos que aprovechar, tenemos que planificar, tenemos que ser responsables con todo lo que nos corresponde hacer. Es la única manera, pues, de poder ser unas personas prósperas y unas personas que sirvamos a la sociedad, a nuestra familia y a todo donde nos movemos, ¿no? Un patrón común que existe entre las personas es culpar a los demás por lo que dejamos de hacer o por las consecuencias de lo que hicimos. Eso no puede ser así. Nosotros tenemos que ser responsables de nuestras actitudes, de nuestras acciones, de todas aquellas decisiones que tomemos. Es la única manera que tenemos que nosotros afrontar. Ahora, tenemos que planificar el día, como decía yo hace un momento. Tenemos que planificar en una forma estableciendo prioridades de ejecución. ¿Qué haces tú las 24 horas? ¿En qué los utilizas? ¿No? Si no tienes una organización de tu vida, vas a desperdiciar el tiempo y el tiempo es oro.
con el tiempo es que pagamos todas las cosas, porque con el tiempo es que conseguimos el dinero y el dinero es tiempo que tú invertiste para conseguirlo. Debemos ser responsables ante la sociedad, ante la familia, ¿no? Ante los hijos, ante los amigos. Tenemos que ser responsables ante Dios. Nosotros tenemos una responsabilidad ante el Padre Celestial para cumplir nuestro propósito, para cumplir todas aquellas cosas que Él nos ha ordenado hacer. Entonces tenemos que ser responsables en todos los campos de nuestra vida. Tenemos que ser una persona que actuemos dirigidos por nuestro intelecto y por la dirección del Espíritu del Padre Celestial, porque tenemos que combinar ambas cosas. Tenemos que ser responsables de nuestras actitudes, tenemos que pensar, tenemos que ver cómo ejecutamos, pero tenemos la dirección del Espíritu, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber que nuestras actitudes, decisiones y acciones afectan a otros, ¿no? Y las de otros nos afecten a nosotros. Entonces, la única manera de uno convivir en sociedad, en paz, es que cada uno se haga responsable y evite que sus actitudes, sus decisiones vayan a molestar a otras personas, como también tenemos que evitar que la de otros nos afecte a nosotros. ¿Y cómo se establece eso? Con una buena relación entre todos los ciudadanos, con todos los grupos sociales que nos reunimos. Debe haber una armonía para que es decir, no se afecte cada uno con las decisiones que se toman, ¿verdad? Ahora fíjense, hablemos de la responsabilidad social. Nosotros tenemos una responsabilidad, porque la responsabilidad social comienza por la casa. Recordémonos que la familia es la base de la sociedad. La familia es la base y nuestra responsabilidad social comienza con nuestros hijos, con la educación que le damos, con todo aquello que nosotros hacemos para que nuestro entorno funcione perfectamente bien. Y entre eso se encuentra el cumplir con las obligaciones sociales que tenemos, con las leyes que existen, con los compromisos que tenemos que cumplir para el desarrollo de la sociedad, porque todos tenemos obligaciones. Digamos, ahora Colombia está en la cuestión de la política, ¿verdad? La persona tiene que ser responsable y hacer su votación como le corresponde, es una responsabilidad que le corresponde al ser humano, al ciudadano, y tiene que ser responsable de acuerdo a su ideología, buscar la manera de hacer las cosas tomar decisiones acordes con su filosofía, con su manera de pensar, porque esa es una forma de ser responsable ante la sociedad. Tú no puedes votar por personas que no tienen su manera de pensar. Entonces, en todos esos campos tenemos que ser responsables para que las cosas salgan bien y todo marche conforme el Padre quiere que se haga. Exacto. Ahora, mira, para ser responsable en todas las áreas que tú acabas de decir, tenemos que empezar por un principio. Tú debes ser responsable contigo mismo. Y para yo ser responsable conmigo mismo, tengo que entender cuál es mi rol primario en la tierra. Aparte de cuál es mi rol primario, cuáles son las principales perspectivas que yo tengo. ¿Qué es lo que me corresponde cada día? Yo tengo que saber exactamente mi agenda personal. Y yo no puedo exigir responsabilidad a otra persona o poner responsabilidad en otra persona cuando yo no cumplo con la mía. Entonces, hay un principio básico. Cuando hablamos de que este programa se llama Descubriendo tu Potencial, tenemos que analizar exactamente el por qué nosotros estamos haciendo este programa. ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr? Y cuando nosotros sepamos para qué lo hacemos y qué queremos lograr, debemos ser responsables con lo que nos hemos comprometido. Nosotros nos hemos comprometido a que tú descubras o a decirte a ti cómo descubrir el potencial que tú tienes. La pregunta
cuando hacemos una estadística, podemos darnos cuenta que de 200 personas que nos han escuchado, pues 20 personas solamente han entendido lo que hemos dicho. Quiere decir que deberíamos hacer entonces una revisión responsablemente para analizar qué otro ingrediente podemos aportar para que no sea el 20% que escuche, sino el 100% que escuche. Y del 100% ya eso no es nuestra responsabilidad quién lo pone por obra o quién no lo pone. Por ponerte un ejemplo, entonces la responsabilidad es algo que está genéticamente en nuestra vida. Lo vimos en nuestros padres, lo vimos en modelaje con nuestros padres, nuestra familia, nuestro entorno. ¿De dónde viene la formación de la responsabilidad del hogar? Del hogar, de ahí viene. Cuando nosotros vemos a nuestros padres, cuando nosotros lo miramos y vemos cómo ellos actúan desde muy niños, sin saber que eso se llama responsabilidad o no. Pero nosotros tenemos aquí en la mente, sin darnos cuenta, tenemos un modelo ya fijo y estable, que es el que vimos en casa. La madre no hacía nada, todo se lo dejaba al papá para que lo hiciera, el papá estaba saturado y vivían en una guerra 24 horas al día. ¿Por qué? Porque estaba saturado, porque la mujer no sabía hacer nada ni quería hacer nada y toda la responsabilidad se la echaba el hombre. Ese caso se ve mucho, sobre todo en Latinoamérica. En Latinoamérica, nosotros cuando llegamos a este país nos dimos cuenta que aquí la ideología con relación a la dinámica familiar era otra, muy distinta. Por ejemplo, aquí se comparten los oficios de la casa y la responsabilidad de la casa y de un hogar entre el hombre y la mujer, por partes igual. Aquí le llaman jáfana, o sea, por partes iguales. Entonces, al principio era extraño, o sea, como que yo tengo que sacar la caneca de la basura, pero a mi esposo le toca también sacar la caneca de la basura. Como que tenemos que lavar los platos después de comer y eso se comparte entre las dos personas, si es que no hay hijos. Y si hay hijos, pues hay que enseñarle. Entonces venimos de Latinoamérica con una ideología muy diferente. A la mujer es la que le toca la responsabilidad de la casa y los hombres no se meten en la responsabilidad de la casa solamente a traer dinero y mandar, más nada. Pero que hagan un oficio, que cojan una escoba, que limpien algo, eso no se ve en Latinoamérica. Ahora, bueno, yo tengo 28 años de no vivir en Latinoamérica, sino en los Estados Unidos. No sé cómo sea la ideología en estos momentos o el criterio en estos momentos, pero la responsabilidad se aprende en casa, no en el colegio, no en la otra parte, porque en el colegio te obligan a ser responsable. Una cosa es obligar y otra cosa es modelar. Son dos cosas totalmente diferentes. Y nosotros como padres estamos obligados a modelar un estilo de vida de responsabilidad según las edades de nuestros hijos. Si tú lo has hecho bien, hoy en día puedes sentarte y decir, wow, lo hice bien porque mis hijos son responsables en lo que a ellos les corresponde. Entonces te das cuenta que tú tienes ese modelo adentro y que tú lo impartiste y lo impartiste bien. Entonces la responsabilidad, ¿dónde empieza? En casa. ¿Qué es lo que tú viste que no te agradó y cuál es el modelo que tienes? ¿Te inclinas más al modelo de papá o al modelo de mamá? Tienes que observarlo. Entonces, tienes que sentarte y decir, espérate un momentico, yo voy a sacar mi potencial, pero es que me cuesta sacarlo porque, bueno, mi papá era un vago, mi papá era un borracho, mi papá era un irresponsable, mi papá nunca en la vida trabajó. La que trabajaba era mi mamá, tenía 2 turnos, llegaba a las 10 de la noche y a esa hora nos cocinaba, lavaba, planchaba y hacía muchas cosas. Ese no es el modelo correcto. El modelo correcto es que cada quien debe asumir la responsabilidad en lo que esa persona es, independientemente que hayas cambiado de profesión, porque esa es otra historia. Ah, no, yo cambié de profesión, pues yo no tengo nada que hacer, me siento un mecedor y me rasco la barriga todo el día. No, espérate un momentico, la profesión fue un medio de tu educación, de posiblemente tu pasión, posiblemente lo que tú tenías adentro y la llevaste a cabo por un periodo de tiempo. Pero ahora que no la ejerces, ¿qué estás haciendo? Rascándote la barriga todo el día, perdiendo el tiempo, lo que tú decías ahorita, cómo perdemos el tiempo diariamente. Empezaste por eso, hablando de cómo se pierde el tiempo. Y déjame decirte que un día que tú pierdas, no lo recuperas. No lo recuperas. Harás otra cosa parecida, pero el tiempo que tenías para hacerlo era hoy. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad, ¿qué es lo que te toca a ti hacer hoy? O sea,
Pregúntate cómo están las relaciones familiares, pregúntate cómo está tu comunicación, pregúntate cómo está tu salud, tu comida, tu vestir, cómo están los retos que tú tienes adelante que estás esperando que otros lo hagan para tú seguirlo. ¿Cómo estás? Pregúntate, porque si estamos hablando de descubrir el potencial, déjame decirte que si el Padre ha encomendado algo en tu vida y lo ha puesto en tu destino profético, estás capacitado para llevarlo a cabo. 100% estás capacitado, porque es imposible que el Padre haya puesto un destino profético en ti y tú no tengas la capacidad de cumplirlo. No, es que yo no lo puedo cumplir porque no sé, porque no tengo, porque no puedo. Y el no, que es lo clásico de nosotros los latinos. Los americanos son echados para adelante. Ellos dicen, no, esto es, voy a montar un negocio porque quiero defenderme, y lo hacen, hermano. Entonces nosotros tenemos que analizar de dónde viene nuestra estructura. Como latinoamericanos tenemos muchas deficiencias en cuanto a los criterios de responsabilidad. Estábamos hablando ahorita nos avecinamos, y me meto yo en esto porque soy colombiana, de elegir a alguien que dirija el país. ¿Has pensado la responsabilidad tan seria que tienes en tu mano? ¿Sabes a quién debes elegir, cómo elegirlo y por qué elegirlo? Entonces, el único que puede tomar la decisión eres tú, pero nosotros no nos podemos meter en decirte a ti, oye, vota por fulano, sutano. No, eso no es algo que nos pertenece a nosotros. Eso es algo que tú tienes que decidir conscientemente. Entonces, fíjate qué importante es este tema. La pregunta que te voy a hacer, ¿qué potencial sacarías tú frente a una decisión que tienes que tomar? Una decisión que tú no eres del gobierno, pero ni modo, el gobierno está sobre ti. Una decisión de casarte, la decisión la tienes que tomar. ¿Con quién te quieres casar? ¿Por qué te quieres casar? ¿Y qué es lo que tú aportas al matrimonio? La decisión de cómo formar la familia, eso también es una decisión que tú tienes que tomar. ¿Cuál es la parte protagónica que a ti te corresponde? Porque a ti te corresponde una parte. Siendo hombre o mujer, te corresponde una parte. A la mujer le corresponde otra parte. Y juntos, unánime, logran impartir sobre sus hijos todo lo que ellos necesitan. Pero la responsabilidad no es de una sola persona. Una sola persona es la que tiene que hablar, la que tiene que llamar, la que tiene que comer, la que tiene que cocinar. No, espérate. Las responsabilidades están repartidas. Si vives solo, tú tienes la responsabilidad integralmente con tu vida. Si estás casado, la responsabilidad es entre los dos, en acuerdo. Y si hay hijos, es en medio de la familia, para ser un ejemplo a la sociedad. ¿Por qué somos malos trabajadores? No porque no sepamos hacer el oficio cuando estamos trabajando, pero como traemos una irresponsabilidad de la casa, de vagancia, pues todo el tiempo que podamos robarle a la empresa se lo robamos. Nos metemos en el baño y duramos 2 horas en lugar de durar 5 minutos. ¿Sí lo ves? No, dentro de la sociedad todos tenemos derechos y tenemos obligaciones. Sí, bueno, pues los derechos sí nos interesan y los exigimos, pero las obligaciones muchas veces, y la mayoría de las veces, dejamos de cumplirlas. Y entonces, si tú no cumples con tus obligaciones, entonces y empiezas a criticar a los que quieren hacer, a los que quieren cumplirlas, los criticas a los gobiernos, criticas a todo el mundo, pero tú no haces lo que tienes que hacer. Entonces, esa es una irresponsabilidad, porque nosotros necesitamos que todos los ciudadanos, para que haya armonía en la sociedad, tenemos que todos los ciudadanos cumplan con sus obligaciones para que todo salga bien. Entonces, ¿qué sucede? Que culpamos al gobierno de lo que tenemos que hacer nosotros. Digamos, nuestros hijos son más levantados porque no tenemos la autoridad, no ponemos no los controlamos para que no vayan a la discoteca, para controlarlo, para que no se metan en vicio, en la marihuana, en la cocaína, etcétera, etcétera, que tengan malas amistades. No lo hacemos. Entonces culpabilizamos al gobierno por lo que le pasa a nuestros hijos, ¿no? Y eso no es así. Nosotros tenemos que ser responsables de nuestros actos. Lo que nos corresponde hacer a nosotros como ciudadanos tenemos que hacerlo. Nosotros tenemos que asumir como padres de familia la responsabilidad de controlarlo todo, de ser personas que suministremos ¿cómo se llama? Lo necesario para el hogar.
no vamos a esperar que el gobierno sea el que nos dé, ¿no? Y eso es lo que mucha gente le gusta, que el gobierno les esté dando y les dé, y les dé, y les dé, y si no les da, entonces es un mal gobierno. No, nosotros tenemos que producir. Estamos en una sociedad de consumo, pero no, nos interesa más que nos digan que nos van a dar de la plata de los ricos, y eso es absurdo. Entonces, ahora fíjate, para formar nosotros, para cumplir nosotros con estas obligaciones, tenemos que tener un carácter formado. Nosotros tenemos que tener un carácter en que controlemos nuestra manera de pensar. Exacto, pero fíjate qué importante lo que tú dices con relación a controlar. Cuando tu manera de pensar sale y tú ves cómo llevarla a ejecución, eso es controlar que no se te crucen dos maneras, porque ya decidiste, voy a hacer esto, pero al segundo aparece en tu mente, ¿será que lo hago? Entonces, ahí tienes que controlar cuál es la decisión. Oye, sí, debo hacerlo. Pero luego que tú tomas esa decisión de controlar los dos pensamientos, tienes que tomar una decisión radical de renovar tu vocabulario, renovarlo, porque el cambio no genera nada, sino es el inicio para llegar a lo verdadero, la renovación de aquí, de mi manera de pensar. Entonces, si nosotros seguimos hablando con el mismo vocabulario, no hay una renovación. Si nosotros seguimos actuando bajo los dos pensamientos que se cruzan, porque primero tengo que tomar el control de mi mente. Espérate un momento, oye, yo voy a hablar con fulano y tal. A los 2 segundos, dicen, no, me sabes que mejor no hablo porque me voy a meter en un problema, yo no quiero una pelea, etc. Ok, ahí tomaste una decisión inicial, pero no es la total. Entonces, ahí tomas una decisión. ¿Cuál es la decisión que tienes que tomar? ¿Ir a hablar o no hablar? No, cambiar completamente lo que está aquí. Y eso es el principio para renovar mi manera de pensar y decir, si esto es lo que yo debo hacer, no tengo que tener dos pensamientos. Tengo que renovarla. Renovar es la palabra correcta que la escritura avala para entonces enfrentarme a lo que yo debo enfrentarme. Entonces, fíjate, si no conocemos estos procesos, ¿cómo sacamos un potencial? No sabemos qué potencial sacar. Porque estamos confusos. Bueno, yo voy a cambiar, sí. ¿Cuántas veces tú has oído esa palabra? ¿Cuántas veces has oído decir voy a cambiar? Toda persona que usa ese término nunca, jamás va a cambiar. Eso te lo aseguro, si no, pruébate a ti mismo para que te des cuenta. No cambia, porque es los mismos hábitos, lo mismo hablar, los mismos hábitos. Y el hablar certifica lo que realmente hemos decidido aquí en nuestra mente. Entonces, perfecto. Bueno, oye, espérate un tico, yo tengo que hacer esto. Oye, de verdad que debo cambiar esta situación. Eso está bien desde ese punto de vista, pero automáticamente tienes que tomar una decisión para que se inicie un proceso de restauración en tu vocabulario y de restauración en tu mente, de una transformación. Eso es básico. Por eso que tenemos tantos problemas en el hogar. Por eso tenemos tantos problemas con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los familiares, con los más cercanos, en el trabajo donde vamos. No estamos contentos en ninguna parte. No estamos contentos donde trabajo, no estamos contentos en la casa, no estamos contentos en el ministerio. No estamos contentos en nada. Porque sigues tratando de cambiar y no tomas una decisión para renovar tu manera de pensar y decidir ser de una sola pieza. ¿Sabes cuál es el problema que tenemos? Que somos duales. Hoy estoy contento aquí por esto, pero mañana estoy contento por aquí. Y en el día tenemos 50,000, no, eso es demasiado. Tenemos 3 o 4 dificultades diariamente con las personas más cercanas. ¿Por qué? Porque no hay renovación, porque no he decidido renovar mi manera de pensar, y cuando se renueva tu manera de pensar, somos radicales, hermano. Es que la fidelidad nace de ser radicales en cuanto a la renovación de mi manera de pensar. Si no hay, si tú no eres radical en tu manera de pensar y te tiene que durar 50 años diciéndote lo mismo, oye, no es así, es asado. Mira lo que dice la escritura. Quiere decir que tú no has querido tomar conscientemente una decisión, no has sacado ese potencial. Si no hacemos esto, mis hermanos, es imposible formar una familia exactamente organizada, organizar una familia bien, de acuerdo a los parámetros, como debe ser una familia funcional. No podremos desarrollar nuestra profesión. Siempre estaremos fracasando en lo que hacemos. No podemos crecer, no podemos desarrollarnos.
Es indispensable que nosotros seamos responsables en todo lo que hacemos para que podamos verdaderamente desarrollar nuestra vida en una forma adecuada. Aparte de eso, esa responsabilidad que tenemos ya como individuos, debemos tener la responsabilidad de depositar nuestra confianza en el Padre Celestial, que es nuestro Creador. Él es somos templo del Espíritu del Padre Celestial. Somos templo, Él nos lleva a toda verdad. Esa es una realidad que no podemos evitar. Nosotros tenemos que dirigirnos por lo que nos dice el Padre y con nuestra inteligencia que Él nos da también, aplicar la sabiduría que Él nos da, la sabiduría precisamente para poner por obra todo lo que nos dice la palabra y lo que nos dice todo lo que Él nos manda hacer, sus orientaciones y todo lo que Él nos da, tenemos que ponerlo por obra a través de la sabiduría que Él nos da. No es la sabiduría humana. Nosotros tenemos una sabiduría humana, tenemos inteligencia, habilidades, destrezas para hacer las cosas, pero tenemos una sabiduría divina, que es la que nos lleva a poner por obra todas las cosas. Exacto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en el día de hoy? Meditar sobre lo que papá quiere que nosotros meditemos. No te ocupes tanto de cómo resolver lo que no puedes resolver porque no hay una renovación en tu manera de pensar. Ocúpate de tomar una decisión radical, plena, total y absoluta, y que seas un hombre o una mujer de una sola pieza para que puedas sacarle partido a la habilidad, a la destreza, a lo que el Padre te ha dado, que está dentro de ti, no está afuera, está dentro de ti. Tu potencial está adentro. Hasta que no te atrevas a hacer este ejercicio, no vas a lograr ver la magnitud de tu potencial. Así que espero que este programa te haya gustado mucho, que le des like, que hagas algo para que las notificaciones te puedan llegar y que aprendas a ser responsable contigo mismo, con los tuyos y con lo que el Padre Celestial te revela. Bendiciones y que pases un hermoso día. Estos son nuestros deseos. Bueno.